Buen día, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase número 6, al video número 1 de la clase 6 de máquinas eléctricas. Ok, máquinas eléctricas 2. Vamos a retomar un ejemplo pasado, no pasado, sino vamos a retomar un ejemplo de que ya analizamos. Vamos a cambiarle unas cositas, ¿sale? Para que se haga un poco más interesante. Y nos dice el problema. Eh, Se requiere determinar las impedancias del circuito equivalente, ¿ok?, de un transformador de 300 kilovolts amperes de 10.000 a 480 volts. Va a reducir el voltaje con una relación de 10.000 a 480 a 50 Hz. ¿Ok? La prueba de circuito abierto se realizó en el lado secundario del transformador para reducir el voltaje máximo a medir, y la prueba de cortocircuito se realizó al lado primario para reducir la corriente máxima a medir. ¿Ok? Se tomaron los siguientes datos, o se obtuvieron los siguientes datos en las mediciones. El voltaje en circuito abierto serían 480, la corriente en circuito abierto serían 5 amperios y la potencia en circuito abierto serían 500 watts. En el prueba de cortocircuito, en el primario, sería el voltaje en circuito, el cortocircuito serían 600 volts, la corriente en cortocircuito serían 3 amperios y la potencia en cortocircuito serían 360 watts. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar las impedancias, la rama de excitación referida al primario, RC y XM. ¿Ok? La rama de impedancia. La rama de excitación, perdón, que va con la prueba de circuito abierto. Nos acordamos, ¿no? Las impedancias equivalentes para la prueba de cortocircuito. Y voy a dibujar el circuito equivalente referido al primario. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos quedaría más o menos esto. ¿Sale? Primeramente, nosotros tenemos que obtener la relación, ¿ok? En este caso, la relación de vuelta, la relación de transformación, que sería A, ¿no? Serían de 10.000. Ok, vamos a ponerlo aquí. Serían 10.000 sobre 480. Ok, vamos a dar a nuestra calculadora. Hicimos 10.000 entre 480, me sale un total de 20.83. Vamos a ponerlo aquí. 20.83. Esta es la relación que hay, la relación de transformación, ¿no? Ahí estamos. Lo marcamos. Vamos a obtener el factor de potencia, ¿ok? Este es para el inciso A, por decirlo de alguna manera. Si hablamos de incisos, ya tenemos aquí. O bueno, no hablamos de incisos, hablamos de un todo. Vamos a ponerle aquí. El factor de potencia va a ser coseno del ángulo, ¿ok? Que como estamos hablando de circuito abierto, aquí lo pone como OC, Open Circuit, ¿ok? Es el ángulo. Entonces yo voy a el factor de potencia va a ser la potencia en circuito abierto entre el voltaje en circuito abierto y la corriente en circuito abierto, por lo que vemos en los datos que aquí serían 500 watts, si no me equivoco. Ok, aquí serían 500 watts. El voltaje en circuito abierto serían 480 volts. Disculpen la letra. Ok, y sería aquí 5 amperios. Bueno, agarramos nuestra calculadora nuevamente y tenemos que esto sería 500, 480 por 5 sería igual a 0.2083. Vamos a ponerle el factor de potencia, entonces es
0,20, 83 periodos. Y nos acordamos que el factor de potencia siempre va a ser en retraso. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta, nuestro factor de potencia. Bueno, vamos a encontrar nosotros la admitancia. Ok, vamos a encontrar la admitancia de excitación. Ok, admitancia. La admitancia de excitación en la rama de excitación. Y esto sería igual a YE. Esa es la admitancia, sería igual a la corriente en circuito abierto sobre el voltaje en circuito abierto. Lo pongo así doble para diferenciarlo de otras letras, ¿no? Pero es la corriente de voltaje. Y va a haber una angulación de menos, como estamos haciéndolo en circuito abierto, entonces el ángulo es negativo, ¿ok? Sería coseno a la menos 1 del factor de potencia. Por eso fue necesario encontrar el factor de potencia, ¿ok? Lo jalamos para acá. Entonces Y sería la corriente, sería 5 sobre el voltaje que vimos que era de 480, serían volts, serían amperios, y el ángulo entonces sería menos coseno a la menos 1 de 0,2083. Obtenemos nosotros aquí la primera parte, vamos a hacerlo por acá, 5 entre 480 me sale un total de 0,014. Ok, vamos a ponerlo por aquí, 0,014, y el ángulo vamos a obtenerlo, sería negativo en este caso, si no me equivoco, sería coseno a la menos 1 de 0,2083, sería 77,97 menos 77,97, y le ponemos las unidades, ok. Este sería el valor de la admitancia, ok, el valor de la admitancia en la rama de excitación. Nos acordamos nosotros que cuando tenemos nosotros y, la admitancia va a ser igual a algo que le llamamos, déjenme acordarme del nombre, por aquí lo debo tener, la conductancia, que era Gn, ok, y el siguiente sería menos Bm, pero esto sería JBM. JBM. Y le ponemos nombre, ¿no? Esta es la conductancia. ¿Okay? Y este de aquí sería lo que conocíamos como la susceptancia. Hablando a grandes rasgos, entonces, esto de aquí es igual a 1 sobre Rn. Y esto de aquí sería 1 sobre XM. Pero sería J, ¿no? J1, vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien, sería J1 XM. Entonces, esto está en forma triangular, no, polar. Está en forma polar. Entonces nosotros tenemos que convertir, ¿no? Entonces nosotros estamos de forma no, está en forma polar, lo tenemos que convertir en forma triangular. Esta es forma polar, si no me equivoco. Lo tenemos que convertir a forma triangular. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como les digo, hay diferentes maneras. La calculadora ya la vamos a hacer. Ahorita lo vamos a comprobar la calculadora. Les voy a enseñar cómo se hace si no acordamos. Decimos que la conductancia va a ser igual al módulo
de la admitancia por el coseno del ángulo. Ok, que va a ser, esta va a ser la parte real. ¿Vale? Y esto sería lo mismo que 0.0104 coseno de menos 77.97. Ok, agarramos nuestra calculadora entonces y decimos 0.0104 por coseno de menos 77.97 y me queda 2.16. Ok, 2.16 por 10 a la menos 3, que sería lo mismo que 0.00216. Y esto sería la conductancia. Ahora tenemos que encontrar la otra parte, que es la de susceptancia, que sería BM, JBM, que sería la admitancia, pero por el seno del ángulo, ¿ok? Y esta sería la parte compleja. La parte compleja. Entonces sería 0.0104 seno de menos 77.97. Agarramos nuestra calculadora por aquí, borramos esto y le ponemos aquí seno, ¿no? Menos 0.0101, vamos a ponerle 0.10017, vamos a ponerle, ¿ok? Sería entonces JBM sería 0.01, pero es negativo, nos acordamos, sería menos 0.01017. Y ya tenemos los valores que necesitamos, ¿ok? Están los valores que necesitamos, por lo que si yo agarro esto, lo puedo convertir el valor que encontramos a su equivalente, ¿ok? Nosotros sabemos que la estructura sería Gn menos, en este caso, JBM, ¿ok? Por lo que aquí sería igual a 0.00216 menos J 0.01017. ¿Ok? Esto de aquí sería la solución, la admitancia. ¿Ok? Eso sería la admitancia en la rama de excitación de nuestro sistema. Ya que tenemos esto, pues tenemos que convertirlo. Pero vamos a analizarlo. ¿Cómo lo convertimos? O sea, nosotros tenemos que convertirlo de polar. ¿Ok? Aquí tenemos que escribir lo que tenemos. Primero escribimos la magnitud, le ponemos la comita, esta comita, y aquí escribimos el ángulo. Vamos a ver si sale. No, sería rec, ahí está, sería 0.00216. Le ponemos la comita entonces y tenemos, no, estoy escribiendo mal. Voy a convertir esto a rectangular, la comita, y le pongo menos 77.97 y ahí está, ¿ok? Si yo quiero convertirlo a rectangular, no triangular, rectangular, perdón, rectangular, aquí lo voy a poner triangular, no es cierto, rectangular, ¿ok? Tengo que poner, si yo quiero convertir por la rectangular, pongo la magnitud y el ángulo y me sale que el primer elemento es 2.1676 por 10 a la menos 3, que sería lo que conocemos como Gn, y le vamos para acá al lado y me sale como menos 0.01017, ¿no? Que sería esta parte compleja. De esa manera podemos comprobarlo, ¿no? Pero sabemos que la conductancia, esto de aquí, es igual a 1 sobre Rn, ¿no? Vamos a ponerlo entonces por acá. Esto de aquí sería 1 sobre Rn y esto de aquí sería 1 sobre xm, jxm, ¿ok? Por lo que yo puedo decir, por lo tanto, que Rn
va a ser igual a 1 sobre 0.00216. Agarramos nuestra calculadora por aquí, la movemos, sería 1 entre 0.00216 y me sale 462.96. 462.96 y esto sería ohmios. Y ahora xm sería 1 sobre 0. Vamos a bajar aquí para que me dé 0.0101 y tenemos el 7 por acá. Ok, esto sería igual a, cambiamos aquí, sería 0.1017, 98.32. ok, 98.32 y estos también serían ohmios, por lo que estos serían mis resultados de lo que va en la rama de excitación. Lo voy a poner aquí. Esta sería la rama de excitación, ¿ok? Referido al lado de bajo voltaje. Al lado de bajo voltaje. ¿Vale? O sea, en el secundario. Esos serían los elementos que irían en el centro de mi, de mi diagrama. ¿Ok? Con lo que yo voy a trabajar con circuito abierto. Y ahora con cortocircuito, que aquí le ponen SC, Short Circuit, cortocircuito. Primero vamos a analizar el factor de potencia, que sería igual a coseno del ángulo. O sea, aquí sería la potencia en cortocircuito, voltaje en cortocircuito, corriente en cortocircuito. ¿Sale? La potencia en cortocircuito sería 360 watts. El voltaje en cortocircuito sería 600 volts. Y la corriente sería 3 amperios. Ok, analizamos entonces. Sería 300 sobre 600 por 3. Sería un sexto, o sea, 0.16666. 0.166. 166. Y esto está en retraso. ¿Vale? El factor de potencia siempre va en retraso. ¿Vale? Siempre va en retraso. Acordaos de eso. Ahora vamos a encontrar, como estamos trabajando en cortocircuito, nosotros debemos de encontrar la impedancia en serie. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, vamos a encontrar una impedancia en serie. Por lo que tenemos por aquí, la impedancia en serie va a ser igual a voltaje en cortocircuito sobre corriente en cortocircuito con el ángulo de más, o bueno, positivo. Aquí el coseno es positivo, coseno a la menos 1 de factor de potencia. El voltaje dijimos que eran 600 volts y la corriente son 3 amperios. El ángulo, coseno a la menos 1 de 0.166. ok, esto me saldría aproximadamente como 200 con un ángulo de coseno a la menos 1 de 0.1666, 80.4 aproximadamente. Ok, y este sería el valor de la impedancia, pero nos acordamos igualmente que lo tenemos que convertir a rectangular. ¿Sale? Lo tenemos que convertir a rectangular. Y aquí lo podemos nosotros convertir con la calculadora, ¿no? Ya vamos a practicar. Sería Shift. Aquí en mi calculadora está en el botón de menos. Serían 200. Le ponemos Shift la comita.
sería 80.4, ¿no? Me queda X 33.5, sí, 33.35. Ok, le ponemos como ZCE, sería 33.35 más, porque es positivo, y vemos el otro que sería aquí 197.19, 197.19, y sería J. Ok, podemos definir entonces que esto nos salió el elemento, eh, la resistencia equivalente. Estos son ohms, lo que es el resultado. Este de aquí sería una resistencia equivalente, y esto sería la reactancia equivalente. Ok, la reactancia, vamos a ponerle bien, aquí sería resistencia equivalente, y aquí sería la reactancia equivalente. Vamos a ponerle resistencia, reactancia. Ok, es lo que encontramos. Esto es referido al lado de alto voltaje. Ok, porque estamos trabajando con cortocircuito, por lo que yo tengo que encontrar entonces algunos valores que me hacen falta para mi sistema. Voy a encontrar entonces mi Rn en el primario, que va a ser igual a la relación al cuadrado por Rn en el secundario. Ok, Rn, la relación la vimos al comienzo. La relación sería 20.833, vamos a ponerla aquí, 20.833 al cuadrado. Rn, que es 462, si no me equivoco, es lo que obtuvimos en la anterior. Sí, Rn, que sería, porque estamos hablando del primario, y Rn lo encontramos nosotros en el secundario. Aquí está Rn, que sería 462.96. Ok, 462.96. Ok, yo voy a encontrar la resistencia Rn en el primario tomando el valor del secundario, por lo que RNP, agarramos nuestra calculadora por aquí, y sería 20.833, y esto elevado al cuadrado, y lo multiplicamos por 462.96, y me sale miren, tiene un display que se separa, está muy chiquitito, ¿no? Ok, y sería esto igual a 20.934, 20.000, no, 200.000, perdón, 200.000 en este caso, sí, no, 200.934, 934.97, perdón, y esto sería ohms. Si esto lo convertimos a kilos, sería 200.93 kilo ohms, y esa sería la resistencia Rn en el primario. Ahora voy a encontrar la reluctancia o el inductor, el valor del inductor en Xm en el primario, utilizando el valor del inductor en el secundario, que también lo tenemos, 20.833 al cuadrado, y el valor lo tenemos acá arriba, que sería de 98.32. 98.32. Agarramos nuestra calculadora aquí, este lo corregimos, este es el valor que cambia, 98.32. No, perdón, que sería 98.32
y me sale como 42.672. Ok, 42.672.24 ohms. Por lo tanto sería 42.67, sería kilo ohmios, ¿no? Ese sería el valor equivalente. Entonces mi diagrama, si lo logramos dibujar bien, sería más o menos así. Vamos a ponerle estos dos, o bueno, vamos a ponerle el primero, ¿no? Vamos a dibujar aquí arriba primero. Vamos a ver si nos sale el dibujito. Aquí va a estar nuestra rama de excitación. Ok, aquí va a estar la conexión. Esto está en paralelo, ¿vale? Está en paralelo. Y en el primer lado, yo aquí voy a encontrar la resistencia. Y en el segundo lado voy a encontrar la reactancia o el inductor. ¿Sale? Ahí estaría de esta manera. Y terminamos por acá. Y terminamos por acá. Y hacemos el círculo, ¿no? Aquí estaría el valor de 293, que sería en este caso Rn, ok, que sería de 200.43 kilo ohms. Y este sería Xm, que sería de 42.67 kilo ohmios, y sería el valor de J. Ahora las resistencias que tienen que ir acá arriba. La primera sería la resistencia equivalente, F a resistencia. Ahí estaría. Y aquí pegado sería el resorte o el inductor. No el resorte, el inductor. Estaría de esta manera. ¿Vale? Y este circuito lo ponemos hasta acá. Y aquí estarían los valores que encontramos de resistencia equivalentes, que serían de 33.35 ohmios, y aquí sería de 197.19. Esto sería J. Esto sería mi resistencia equivalente y esto mi inductancia equivalente. Y este sería el diagrama, el circuito equivalente de todo el sistema para cuando hacemos pruebas de circuito abierto y hacemos pruebas de cortocircuito con esos valores y tienen que funcionar. Aquí nos damos cuenta que nos dice el autor que este valor debe ser mucho, pero mucho menor que estos valores que están aquí en la rama de excitación. Bueno, nos vemos en el siguiente video.